una fanática del anime. Qué bien, ad hoc. Ad hoc, totalmente. Fue casual, estamos con la diputada Gael Yomas. Le hemos puesto nosotros, le pusimos un subtítulo: La mujer fuerte del Frente Amplio. Eso, para ser justo, fue una copia de la tercera. Fue una copia de la tercera, pero nosotros lo decíamos de antes. No, Yo creo que la tercera nos copió a nosotros. No. La tercera hablaba de otra persona, pero no hablemos de eso. No cachaba. No, es que nosotros lo decimos porque efectivamente te fue muy bien en la votación con tu lista, querida diputada. Sí, bueno, primero saludarles. Efectivamente, tuvimos un buen resultado. Estábamos contentos porque ya pasó hace como 2 semanas y ya las cosas mucha dan avanza vuelta rápido. y ya, todo avanzando rápido, pero sí, fue... Y para algunos fue inesperado, para ser sincera. O sea, no esperaban que tuviéramos este resultado y yo creo que también expresa una necesidad que hay dentro de la militancia del Frente Amplio de diversificar un poquito el mapa. Porque la verdad es que, a pesar de que yo llevo un rato, ¿cierto?, como liderazgo dentro del Frente Amplio, no es nuevo, ¿cierto?, digamos, mi nombre, pero la lista también estaba compuesta por el 50% de militantes de regiones, también con una gran participación de militantes del Frente de Diversidades Sexuales. De hecho, dentro de las 10 personas más votadas, también está Lorena Meneses, está Leonardo Jofré. O sea, estamos hablando de liderazgo que quizás comparados con otros nombres no son tan conocidos en la esfera pública, pero que sí han hecho un trabajo importante en términos sociales y en términos de la organización política y que creo que era importante visibilizar, demostrar que existe esa fuerza y que también hay voluntad de trabajar para que el Frente Amplio también tenga esa preocupación en la diversidad que existe en el país. Y además que usted, diputada, y Lorena Meneses representan un sector de la región metropolitana que no es Ñuñoa, Providencia, Santiago, que es como el meme, ¿no? Sino que representan uno de los sectores quizás más abandonados por el Estado, ¿no? Que es justamente todo lo que es hacia el sur poniente de la capital. Así es, o sea, de hecho... O sea, el sur poniente, no estoy bien. Claro, no, sí. Así es. Estamos bien con los puntos cardinales. Sí, me equivoqué con los puntos. Se me había dado vuelta el mapa, pero estoy bien. Sí, está perfecto. Sí, efectivamente, bueno, mi distrito es de la zona sur de Santiago, es un distrito bastante popular, con necesidades que, como en algún momento lo discutimos acá, ¿cierto? Cuando se plantea la seguridad como prioridad, bueno, la seguridad ha sido prioridad hace bastante tiempo en esas comunas, ¿cierto? Y ahora, claro, es un tema país, pero sin embargo las necesidades allá no muchas veces son visibilizadas como temas país y creo que en eso hay responsabilidad también de las fuerzas políticas de izquierda, de tener conexión con el territorio, de tener conexión con las vivencias y tener conexión también con el empuje de políticas públicas que se hagan cargo de escuchar, de ampliar la participación, de ampliar la mirada, de que las voces no sean siempre las mismas, ¿cierto? Que las voces no sean siempre provenientes de los mismos extractos sociales. Yo creo que cuando queremos democratizar también esto es parte. De hecho, bueno, en Lo Espejo, que es una de las comunas a la que usted representa, la alcaldesa y su equipo ahora tienen que estar con guardia, con seguridad. Con seguridad, exacto. Sí. Oye, yo estoy pensando un poco en el futuro también, entendiendo que esto no es una crítica, es una realidad. El poder deforma. Y como deforma en el fondo porque lamentablemente en política uno no tiene lo que merece, uno obtiene lo que puede negociar. Y eso es la normalidad, es parte de cómo funciona esto. Entonces, claro, todo ese espíritu reformista, ¿cierto? Disruptivo muchas veces con el cual aparecieron los líderes del Frente Amplio una vez que llegan al poder, evidentemente que cambia porque hay una realidad diferente. Pero de aquí al futuro, ahora que son partido único, ahora que tienen que también realizar un trabajo identitario, ¿cuál crees tú que va a ser ese factor común? ¿Qué puede esperar la gente de todo candidato del Frente Amplio que esté postulando un cargo de elección popular? Que sea como en la hoja de ruta que van a tener y que todos puedan ver esos valores representados en sus candidatos. Mira, primero creo que hay orientaciones respecto a programa que me parece, y que de hecho lo planteamos en la elección interna, que son importantes de volver a poner en el centro. Que a veces al calor de la discusión pública o de ser gobierno y la misma dinámica que tú decías, ¿cierto? A veces uno propone, pero tiene que negociar, llegar a acuerdos y así se van variando los ideales, ¿cierto?, que tiene uno en un inicio y que a veces en la práctica no se pueden lograr.
pero eso no quiere decir que uno renuncie, ¿cierto?, a sus ideas. Y en ese sentido, el programa del Frente Amplio, cuando nace, es un programa para superar el neoliberalismo. Y eso implica un desafío también en términos de las gobernaciones locales, ¿cierto? ¿Qué implica el tener un gobierno que ponga en primer lugar el bienestar de la población y cómo calar un poquito esa dinámica, ¿cierto? Esa dinámica en donde el mercado decide, en donde el que tiene más lucas puede cubrirse los derechos en salud, en educación y en otras cosas. Y si no tienes, bueno, te rasca con tus propias uñas. Y para eso la representación política que pueda hacer el Frente Amplio con su liderazgo es súper importante de marcar, ¿cierto?, Claro. una diferencia. Y marcar una diferencia no solo implica tener una administración mejor, ¿cierto?, que el resto. O sea, una cosa es administrar y está bien. Yo creo que ese es un mínimo, ¿cierto? Administrar bien es un mínimo que yo Claro. le pediría a cualquiera. Servidor público, digamos. Por claro. cierto. Pero otra cosa son tus ideas. Y las ideas Lógico. nuestras sí es el superar el neoliberalismo, el poder tener un Estado que ponga en el centro la garantía de derechos sociales y también la democratización de nuestro país. Bueno, hay ciertas cosas que también hay que seguir empujando a pesar de las dificultades, a pesar de que no lleguemos a acuerdo en esas materias. Me parece muy interesante lo que estamos comentando, porque las cosas se van uniendo y de hecho hablábamos del tema de la seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un tema que se ha transformado en un dolor de cabeza, diría yo, porque a pesar de que, por ejemplo, haya alcaldes o alcaldesas oficialistas, están en contra, por ejemplo, de la cárcel en Santiago. Y se lo pregunto porque también apareció Pedro Aguirre Cerda, que está al ladito, ¿verdad? Al lado. En realidad uno cruza una calle y es Pedro Aguirre Cerda. Entonces, la cárcel estaría instalada ahí. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora, es lo que explicó el ministro Cordero, dando las razones, uno las escucha y parece atendible. Sin embargo, también cabe preguntarse en estos días, además, donde se ha hablado tanto de los privilegios de uno, del sesgo de la justicia y tantas cosas de ese estilo, digamos, si corresponde que se ponga una nueva cárcel en un lugar que ya está tan copado, porque hay 3 cárceles ahí mismo, digamos, ¿no? Entonces, como que uno se lo pregunta si es justo o no es justo, no debería ser más diverso, diversificar los lugares. ¿Qué piensa usted, diputada? Sí, yo no estoy de acuerdo con el anuncio hecho. Así de tajante. Así. Primero porque no me parece que se piense en una cárcel de alta complejidad en una zona tan poblada. En una zona en que cruzando 3 cuadras más allá está el metro, el de Pedro Aguirre Cerda, de hecho. Y que tengamos servicios públicos alrededor, por lo tanto con una gran cantidad de población que está rondando y, por cierto, además un lugar sumamente céntrico, cuando además tenemos problemas de planificación urbana, cuando hablamos de los pocos lugares que existen para poder pensar en que tengamos nuevas construcciones, para poder tener planificación, por ejemplo, de nuevas casas, inmobiliaria. La población en Chile se tiene que trasladar ¿cuánto? Para poder llegar a sus lugares de trabajo y está en una zona céntrica. Entonces, acá uno echa de menos la planificación territorial, ¿cierto? Entonces, esto no solo es un tema de seguridad y de las necesidades que en esa materia hay, porque sin duda existen, ¿cierto? Son reales. Pero eso no quita de cuando uno pone sobre la mesa este tipo de decisiones, que quizás costará más lucas el poder planificar en otro lugar, ok, pero eso no quita en que también esté dentro y sobre la mesa esta posibilidad. O sea, cuando se dice, no, es que hay 2 posibilidades solamente, o Tiltil o esta cárcel. O sea, no hay otro lugar en Chile. Hay hartos lugares en la región metropolitana. Por cierto. Con mucho espacio. Hay varios cerros en la Barnechea que podrían ocupar. Por cierto. Es al final el tema de que uno hace una compra obligatoria. ¿Ya? Entonces son terrenos. El ejército tiene terrenos en hartas partes. Así es. Lo Curro. Hay espacios ahí donde Y fíjate suficientemente apartados para no tener peligro de fuga, pero al mismo Exacto. tiempo dentro de la región, porque es muy caro construir, no sé, en el el desierto. por Pero ejemplo, claro. cerca yo creo que hay muchos terrenos. Lo Curro sería un buen comienzo. fíjate que es Clubes interesante lo que militares dice. el Estado puede así tomar. Claro, como que Así en el es. fondo se ha dicho casi como que si fuera una broma. Pero en realidad, ¿por qué no? Esa es la pregunta Sí. que uno se hace, O sea, ¿no? que ya llega a ser, o sea, es como una talla decir que se construya una cárcel entonces en la Barnechea. O sea,
A mí Claro. me parece que no es ninguna talla, porque así como no es una talla construirla, ¿cierto? O en la zona de Santiago colindante a Pedro Aguirre Cerda, no me parece que sea tampoco una talla que pueda El construirse en criterio otro es el lugar. costo de los terrenos. Claro, y también creo que en esta pasada el criterio quizás también tiene que ver con la cantidad de permisos, la formulación del proyecto, cuánto tiempo vaya a demorar. Pero bueno, esas son discusiones que si es necesario poder contar con voluntad política, que se pongan en el Congreso y las discutamos como tal. O sea, la alcaldesa Iracy Hasler, con también el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, Claro. nos convocó a distintos parlamentarios transversalmente. De hecho, de mi distrito participamos todos los diputados del distrito. Perfecto. O sea, estamos todos en la misma porque sabemos que siempre nos toca al distrito la cara fea de las decisiones que se toman en términos de política pública. Es decir, todos los costos van para allá. Lo mismo pasó con la creación de la autopista central, que dividió en dos el distrito, comunas que estaban colindantes, y ahora los vecinos que Es tienen que cierto. hacer, pasar por arriba, son lugares de O por inseguridad abajo, que tremenda, es súper o por peligroso. abajo. O sea, eso es lo que queremos evitar, y también queremos poner como antecedente que esas discusiones tienen impacto, tienen consecuencias en la vida de la gente, no es baladí, no puede ser que porque todo el país necesita, siempre tienen que pagar los costos un grupo de vecinos, ¿cierto?, que son de los sectores, en este caso, más, yo diría, desfavorecidos en todo tipo de decisiones públicas. Es que digamos la verdad, porque es así. O sea, y ahí hay plazas donde se pasean niños, ¿verdad? A mí como que me cuesta creer que estén pensándolo, fíjate. Claro, uno piensa también desde la lógica que ya funcionan otros dos centros ahí, pero tampoco se trata de crear un barrio cárcel. Es que eso es lo que Habiendo- va, es Sí, lo que está, es es lo lo- que aducen de hecho, Claro, ¿no? Que ya claro, es como claro. carcelario, así que dejémoslo. Un barrio ya perdido. Claro, y, eso. Y tampoco ofrecen mitigaciones, pues si de repente se ofrecieran mitigaciones que fueran proporcionales, uno podría conversarlo, pero no, es que lo colocamos acá y chao. Entonces, yo creo que también hay que escuchar a la ciudadanía. Las decisiones se toman con la gente, no sin la gente. Y hay muchas alternativas porque no hay una verdad absoluta respecto a la construcción de cárceles. Absolutamente. Yo tengo una pregunta que sale de esa lógica, que se desprende de esto. ¿Ya? Estamos hablando de una decisión del gobierno, del ejecutivo. Hay una decisión por la necesidad de construir una cárcel, que es una cuestión que ha anunciado el presidente de la República, Gabriel Boric, del mismo partido que usted, pero eso está claro, hay una necesidad. Entonces se empieza a debatir dónde se debe poner esta cárcel. Es un debate público, pero una vez más, la decisión final es del Ejecutivo. ¿Cómo se llega entonces la influencia y la opinión pública frente a esa decisión? Los canales tienen que ver con los partidos políticos, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio es un partido político del oficialismo y es el mismo partido político de presidente. ¿Ya? Entonces, una cosa es que usted como diputada, con otros diputados y diputadas de la zona que quieren plantear esa posición como poder legislativo hablando con el Ejecutivo. Otra vía paralela es que ustedes como representantes del partido Frente Amplio hablan con el Ejecutivo en cuanto tal. Y acá tenemos la situación, vimos los números de la votación, las mayorías individuales, que usted lo titulamos como Mujer Fuerte Frente Amplio porque tiene la primera mayoría nacional de las mujeres. Eso es un dato a la causa. Pero si uno mira cómo funciona esta estructura, leí así en diagonal los estatutos, el punto es que estamos hablando de un órgano colectivo, donde lo que realmente pesa son los grupos, ¿no? Una cosa es como ser primera mayoría en el Congreso, da igual, en el sentido, Sí. es algo simbólico. ¿Cómo pero, que da igual? pero es simbólico. O Se sea, lo dice la primera mayoría de la comuna. cuyo voto es igual que la persona que fue la última mayoría de Muy comuna. real, muy real. Lo que es relevante en eso no es tener primera mayoría, es ser parte del grupo más grande dentro de, ¿no? Entonces, si todos son del mismo partido, pero la primera mayoría es un independiente del otro color político, esa persona da igual. Lo importante son los grupos. Y los grupos, sí tengo entendido, en la lista del diputado Winter junto con Gabriel Boric sacó la primera cantidad, después la lista de ustedes, después el grupo Giorgio Jackson, después la lista de la ministra Mujer y muy detrás un 4% de ¿Cuál es la lista fue- pregunta, Hassan? La Me perdí. pregunta, a ver, cuando hablamos de la presión que puede hacer con el tema puntual de la cárcel, por ejemplo, Ajá.
hablar con el Ejecutivo se puede hacer cuando el Ejecutivo es del mismo partido directamente mediante instancias partidarias. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio frente a la construcción de una cárcel en Santiago específicamente o en Pedro Aguirre Cerda? ¿Cuál es la posición de las discusiones internas, tomando en cuenta que el grupo más grande es del presidente, del Ejecutivo, pero usted está en la segunda lista y todos los demás tienen mayoría frente a ellos? Sí, o sea, yo creo que en este caso en particular es una discusión que nunca es fácil, porque de hecho en la bancada parlamentaria del Frente Amplio igual lo hemos ido conversando un poquito, no en una instancia, sino que más bien como en la conversa más individual con algunos parlamentarios. Y claro, todos en el fondo en lo que coinciden es que cuando se tome la decisión si es Tiltil o Santiago, esa no debiera ser ese el marco. Entonces, perfecto. Por lo mismo, lo que estamos tratando de hacer en principio, y eso es la decisión que toma la presidenta de la Cámara, en este caso, fue oficiar al Ejecutivo para que nos informe de cuáles son los informes, las evaluaciones que se han hecho para tomar esta decisión, o qué tan tomado está, o cuáles son los pasos a seguir, en fin, porque hasta ahora tampoco tenemos esta interlocución. No hemos tenido un canal de diálogo en que hemos conversado este tema, ¿cierto? Ni con el Congreso, ni en el caso de los alcaldes, también lo que han señalado es que no han tenido el espacio de conversación con el Ejecutivo sobre esta materia. Entonces, perfecto. Esos son como temas que creo que es importante. Ahora, más en la lógica como interna del partido, en el Frente Amplio, respecto a cómo se tomar las decisiones, tomar posiciones políticas como partido frente a decisiones que toma el gobierno. Bueno, lo primero es que estamos en proceso de constitución, digamos, del Frente Amplio. O sea, es tan así que el día de ayer, en la noche, tuvimos el primer comité central del partido en donde tomamos la decisión de, en el fondo, dar el acuerdo para la inscripción de las listas y todo este tema que viene ahora para las municipales. Pero efectivamente creo que lo más importante en esta pasada para el Frente Amplio es dotar de política las discusiones que demos. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de esta decisión de la cárcel o cuando hablamos de decisiones de los proyectos de ley que nosotros votamos en la Cámara de Diputados, esa no puede ser una decisión solo de la bancada cuando hay una posición política del Frente Amplio que debe ser tomada, ¿cierto? Y efectivamente el Comité Central son más de 100 miembros, entonces perfecto, no es un espacio fácil. Es grande, ¿cierto? El Comité Central, sí. ¿ah? Pero también hay distintas representaciones, más allá, ¿cierto?, de las listas que se levantaron. Creo que se puede generar una comunicación entre los representantes para que sea la visión política, ¿cierto?, la que predomine. Y a veces tendremos acuerdos con algunos, a veces en otros puntos no. Por ejemplo, en este caso, el de la cárcel, el diputado Winter también está en la misma posición mía, así que creo que ahí pueden haber coincidencias en algunas temáticas. Estoy efectivamente leyendo algunos comentarios de las personas que están bien preocupadas por lo que estamos conversando. Yo viví toda mi vida en Santiago Centro. La cárcel no altera tanto la vida de las personas, dice Palomey. Nunca tuve una calle cortada o alguna modificación por eso. Concuerdo con Daniel en eso. ¿Qué Daniel? ¿A quién se refiere? Daniel Stingo a lo mejor el día de ayer. Pero ¿sabes qué? Yo... como trabajo en Machaza... No, pero es que son distintas cosas. Sí, yo creo que estamos más... yo paso mucho por ahí. Santiago Centro es demasiado grande. Nosotros estamos en Santiago Centro. Eso no es Santiago Claro. Centro. No, es considerado Santiago Centro. Pero es Santiago. dentro de Santiago, claro, porque de hecho está en el límite con San Miguel y San con Miguel, Pedro Aguirre Pedro Aguirre Cerda, Cerda, claro. eso es lo que estamos hablando. Bueno, pero el punto es el siguiente, que no es una vida normal. O sea, No, para nada. Todos los días yo veo en la noche peloteros. Sí, entonces, por cierto. normal la vida no es. No, y por favor, o sea, se nota ahí, así, ese comentario de alguien que efectivamente en ese sector no ha vivido, porque, o sea, cuando se cambió Chilevisión a Machaza, en la noche no podían salir, tuvieron Claro, que poner pues. autos para que los periodistas y los reporteros pudiesen salir Con seguridad. Con seguridad de noche. Es bastante, o sea, de verdad que es bien curioso, la verdad, que haya personas que crean que es muy normal la vida con eso ahí. Yo
No me niego a que haya cárceles, Se obviamente, tiene ni que que haber. estén en el centro de la ciudad para que la gente pueda ir a ver a sus personas o los gendarmes puedan llegar a sus casas, obviamente. Pero también hay otros lugares en la ciudad. Sería muy caro y muy poco práctico ponerlo, como están diciendo los conversadores, ponlo lo más lejos posible, son Claro, delincuentes eso terribles. no, eso Pongámoslo en el desierto. Más allá de la Ni preocupación en una isla tampoco. más allá de la preocupación con, ¿cómo se llama? Con los mismos reos, acá hay una cuestión práctica del Estado, del costo de construir lejos y trasladar entonces todos los que trabajan en la cárcel para resguardar su seguridad. Sería muy caro. Lo lógico es ponerlo dentro de la región metropolitana, donde está la mayor cantidad de presos, porque hay la mayor cantidad de población, pero al mismo tiempo no en una zona donde ya hay mucha construcción como Santiago Centro, idealmente más apartado, y insisto, por eso los lugares que tiene el ejército en el sector oriente hay menos construcción. Hay Estaban equilibrio. hablando Ahí de perfectamente de se Cerro puede. Chena hablaban, que la FACH tiene terrenos ahí. Mira, por O sea, ejemplo. el ahí hay- ejército. El ejército, claro. Claro. Patricio Ahora, Vega dice. ojo, Ahora yo porque insisto en que- el Cerro Chena se han intentado construir cosas, pero un sitio de memoria también. Eso Ah, tampoco es tan es fácil. cierto. Eso es Es importante. Bueno, ahí se podrá buscar si alternativas, yo creo que hay. Porque el ejército tiene hartos terrenos que no ha devuelto, podríamos aprovechar de que devuelva alguno. Patricio Vega dice, el gobierno de los autogoles para desviar la atención de los problemas, ¿qué más impopular que una cárcel? Y Papo Vidal Fernández dice, ¿y la reforma de pensiones cuándo? Interesante, para que pasemos al tema que tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso, tanta cosa que está pasando. Desde aquí también preguntaban, no sé, lo que está pasando con el senador Macaya, por supuesto, antes de ayer escuchar a Urruti Coechea hablar con declaraciones una vez más negacionistas, tratando de defender a los presos de Punta Peuco. Pero ¿cuáles son las cosas en las que deberíamos estar poniendo realmente el acento? No sé si quiere hacer algún comentario sobre sus contendores, Uf, diputados. Es que han dicho tantas cosas, Oyes. hemos visto tanta... Bueno, pero de partida creo que para poner lo importante sobre la mente, creo que, bueno, la reforma de pensiones, a propósito de la pregunta que creo que es súper importante, a mí me pasa que siento miedo por la reforma de pensiones. ¿En qué sentido? Y en lo que vamos a terminar. Porque hay una apuesta. El gobierno, nuestro proyecto político, ha hecho una apuesta por hacer un cambio en la reforma, en el sistema de pensiones, ¿cierto? En poder contar con un sistema de pensiones que termine con un negocio y pase a ser enfocado, ¿cierto?, en mejorar las jubilaciones de las personas. Y bueno, el sector de la derecha no ha querido esto durante todo el trámite legislativo. Lo vimos en la Cámara de Diputados, ahora lo vemos con más fuerza en el Senado. Y cuánto se hagan escuchar con esta mesa que crearon, ¿cierto?, que ahora hacen un informe que, por ejemplo, dice que no están de acuerdo o no creen que sea una idea respaldada técnicamente separar la industria. Cuando hemos tenido comisiones mirando hacia atrás, incluida la comisión Marcel, ¿cierto?, que recomendaba la separación de la industria. Claro. Entonces, ahora que vengan a desconocer incluso trabajos técnicos que se han hecho en el pasado en otras comisiones para otras reformas de pensiones, a mí me parece que es como tratar de borrar una historia de debate sobre la reforma de pensiones para tratar de decir, no, es que mira, el sistema de seguridad social, mejor dejémoslo a un lado porque funciona súper bien. Si al final, ¿cierto?, la AFP han pagado increíble, es como que Claro, todos nos ¿qué volvimos onda? locos y ahora en realidad esto funciona bien, porque estamos tratando de echar abajo un sistema que hasta ahora ha mostrado buenos frutos. Y la verdad, todos sabemos, sobre todo los jubilados, los trabajadores, que entrega malas jubilaciones, que mantener el sistema e inclusive aumentar la capitalización individual, que es la misma lógica, no va a mejorar granmente, ¿cierto?, las jubilaciones de las personas. Entonces, en esto se trata de vender y de pasar gato por liebre. Y yo creo que es importante, primero, el rol de los parlamentarios oficialistas no es, ¿cierto?, tratar de empujar a que la reforma se haga lo más de derecha posible para tener una reforma y decirle a todo el mundo logramos tener una reforma cuando este paquetito no va a cambiar nada. En ese sentido, lo que ha hecho, ¿cierto?, el cuestionamiento que hace la ministra Jara de algunos puntos de la mesa técnica, me parece importante que sea respaldado por los senadores. Porque a veces como que se hacen los locos y desconocen, bueno, este mismo hecho de tener participación en la mesa técnica, cosa que los diputados no estamos, por cierto. O sea, nosotros no tenemos por qué reconocer el trabajo que ahí se haga. Claro. Al Frente Amplio no representa
el trabajo de esa mesa técnica, no lo representa. Así que perfectamente cuando llegue, si es que eso se aprueba, a la Cámara nosotros podríamos decir no estamos de acuerdo. Entonces, si quieren realmente hablar de acuerdos, lo primero es poner la centralidad en que el modelo cambie. Y para eso se necesita seguridad social. O si no, no estamos cambiando nada. Entonces, podríamos inferir de eso que usted no estaría de acuerdo si es que se baja el 3% que vaya a solidaridad, digamos. O sea, Sí. y ahí, Perdón, sí. si es que se quisiera poner, no sé, pues 4-2, 5-1, incluso 6-0, que es lo que está diciendo la derecha, que no O quiere sea, ceder en absolutamente nada y diciendo como que esta fuera una nueva discusión, cuando llevamos 10 años en esta discusión, como usted lo ha dicho bien. Realmente, a lo mejor no vale la pena hacer ninguna reforma. Es que, mira, si están tan tercos que ni siquiera quieren ir al punto que ya habían avanzado ellos mismos en el periodo del gobierno anterior, Exacto, porque cuando estuvieron disponibles el 3 y 3, ¿por qué no volvemos a eso? ¿Cierto? No están disponibles. Entonces, si no están disponibles a eso, yo propongo, ¿cierto? A ver si estamos en esta... vamos proponiendo. Vamos con la Me parece propuesta. muy bien. Yo propongo que sigamos por el camino de aumentar la PGU con más impuestos. Porque, a ver, mira, inclusive ahora la discusión que se está dando respecto a la reforma tributaria está centrada, ¿cierto?, en poder lograr un acuerdo en cumplimiento tributario y eso va para financiar la PGU de 250.000 pesos. ¿cierto? Perfecto. O sea, la PGU 250.000 se va a financiar con impuestos generales. Eso Claro, ya está claro. y eso es solamente con el control de que se pague lo que se Lo tiene que que se tiene pagar. que No, pagar. O sea, no, no hay nada nuevo aquí. Solo haciendo fiscalización de que no se eluda. Totalmente. Claro. Y tener una norma que permita el levantamiento del secreto bancario y tantas otras Todos de herramientas. acuerdo en eso. Claro, pero, o sea, los votos hasta ahora Claro. no han estado. Entonces, y ponen trabas. Yo veo, de hecho, y también quiero mencionarlo acá, me preocupa en esta mesa de acuerdo que se está trabajando en la Comisión de Hacienda del Senado, que uno de los puntos que se estaba trabajando es el levantamiento del secreto bancario. Se incorpora dentro de los elementos a trabajar. Perfecto. Como acuerdo. Pero no en todas las materias, ¿cierto? Solamente en materias que sean de ilícito materia tributaria Ya. o en aquellas que tengan que ver con delitos tributarios. Entonces, yo me preocupo porque teníamos avanzado y de hecho con gran votación. En la Cámara de Diputados hubo acuerdo en avanzar en este proyecto de ley. Y casi avanzó, diríamos, prístinamente al Senado, en términos completos, podríamos decir, el proyecto de ley, incluyendo el levantamiento del secreto bancario, para Perfecto. las temáticas en general, incluyendo, por ejemplo, en los casos de elusión fiscal. Pero ahora ¿Quieren sacar esa parte? quieren sacar esa parte. Entonces, a mí me preocupa, ¿cierto? Me preocupa que al final del día digan, no, si estamos de acuerdo con el levantamiento del secreto bancario, pero en términos prácticos al final lo quieran reducir solamente a lo que hoy día está incorporado en el proyecto de ley, que es lograr el levantamiento del secreto bancario en los ilícitos tributarios y no en el resto de situaciones que son de fiscalización. O sea, Y eso Me parece complejizaría peligroso. todo, ¿no? Porque si es solo para los ilícitos tributarios, para que vayamos entendiendo bien, porque hay gente que dice, oye, pero si los jueces ya pueden levantar el secreto bancario. Y eso no es tan así, no es tan fácil No es hacerlo, tan fácil. ¿no es cierto? no es tan fácil. O sea, el Servicio de Impuesto Interno, en el caso de esto, del mayor fraude al fisco que vimos, ¿cierto? De los abogados que se robaron un montón Esto de plata. que eran Ah. más de ¿Se 50. acuerdan? Incluyendo un candidato republicano. Por cierto, ¿Qué de es? pasadita. Bueno, en ese caso el Servicio de Impuestos Internos reconoció que demoró 6 años en poder empezar, ¿cierto?, con todos los antecedentes a realizar un juicio porque le faltaban herramientas como el levantamiento del secreto bancario, porque necesita autorización judicial. Exacto. Entonces, para que vayamos entendiendo de qué se trata el levantamiento del secreto Así bancario es. y por qué se está pidiendo, es para facilitar el levantamiento del secreto bancario, porque Así si no es. es Se le todo debe una eliminar. cosa engorrosa en la que nos metemos y más encima, si es solo en ilícito, o sea, nos vamos a quedar que hay que probar el ilícito primero. Por cierto, y además que es como ir a preguntarle al delincuente,
Claro, Oiga, señor delincuente, ¿usted robó? ¿Le puedo revisar aquí? Ah, no, es que no robé, entonces no le autorizo a que me revise. Claro, exacto. No un autorizo el contrasentido. levantamiento de secreto bancario. Es casi como lo que dijo el Macaya senador sobre su papá. No es que fue sin consentimiento Claro. el video. Era Claro. como, ¿cachai? Ok. No, es que no, realmente me parece. Es insólito. ¿A qué le temen? No sé por ¿Qué qué. están cuidando tanto? No, y lo más curioso de esto es que hay gente, y perdón que diga esto, pero hay gente de verdad que está de acuerdo en que no se levante y que no tiene ni uno. ¿Me entendí? No, Que tiene una eso. cuenta RUT y creen que le van a investigar a ellos. No, pues. para que no vean en qué gastaste, qué compraste en el supermercado. Mira la estupidez para grande, porque eso están inventando ahora. Tal Van a cual. ver lo que tú Es compraste más, en el digo, bueno, supermercado. yo tengo mi cuenta RUT, acá tengo mi tarjetita, por si acaso creen que no la ocupo, pero yo no tengo miedo de que me la investiguen tampoco. Por supuesto que no, ¿por qué importa? Por favor. importa? Van a ver cuánto gastaste en el metro. ¡Oh! Gasté 30 lucas este mes. Y no, 35. Salí demasiado. Claro. ¿Ah? Tomé un metro a las Me 10 de comí la un noche. completo en el Múnich. Fui al Jumbo y no al Lidl. No sé, es como, ¿qué te van a ver? Qué ridículo. Es que empezamos a meter esos miedos, No, bueno. tipo rechazo, apruebo, que te van a Totalmente. robar la casa. Que Bueno, de cuando hecho, no el tenés que lo casa. dijo fue el senador Macaya. Cuando ¿Lo dijo el senador Macaya? dijo que a cualquier persona van a poder investigar si es que compró en el supermercado. O sea, no tuvo ni siquiera, bueno, no se le arrugó la ceja para mentir en esto, porque no se trata de eso. Ojalá que al senador Macaya podrían levantarle el secreto bancario para ver cómo se consiguió los 150 millones. Podría ser, por ejemplo, digo yo, una cosita poca. ¿Ah? Oye, yo tengo una pregunta política. Yo también. A ver, Política. por favor. Porque estamos a pocos días ya de que se entregue la lista definitiva, inscribirla en el registro electoral. Hay negociaciones, yo sé que hay voluntad, pero aquí un poco preocupado porque ayer estuve escuchando declaraciones de Eric Aedo y del diputado Cifuentes de la Democracia Cristiana. Ya. Y la verdad es que no me gustaron mucho las cosas que, en términos generales, Qué bueno que preguntaste sobre eso, porque Sí. sale embarrada con esa cuestión, ¿no? ellos plantean ahí, en primer lugar dijo Eric Aedo, yo en realidad, la gente de gobierno, en el fondo, Frente Amplio, no puede estar esperando que nosotros apoyemos sus proyectos, todos, siempre, a cambio de nada. Ya, ¿y y- qué quiere él entonces? Claro. Esa es la pregunta del millón, Quiere algunas zonas claves, competir en Coquimbo, competir en el Ñuble, bueno, unas cosas también complicadas. Y lo otro es que dijo también, oye, y si en el fondo acá nosotros no acogen nuestras demandas, vamos en el futuro a pensar alianzas con partidos de oposición. Pero así, o sea, yo de verdad me quedé un poco preocupado Qué porque en el horrible. fondo no se trata de cambiarse de un bando tan fácil. Y segundo, pucha, si yo creo que hay un buen proyecto y lo apoyo con sinceridad porque pienso que es bueno, no necesito nada a cambio. Claro. No, es que esto de poner en venta la idea, ¿cierto? Como al Claro. mejor postor, es una forma de meterse en la política que le ha hecho mucho daño y que la ciudadanía también está hasta la coronilla, ¿o no? Bueno, no sé. En fin, eventualmente eso se demuestra en las elecciones, pero al menos yo, siendo sincera, lo he visto antes. Lo he visto en los parlamentarios, al momento de votar los proyectos, ¿cierto? Que si le das tal cosa, que si no, votan de tal o cual forma. Y yo creo que en esto uno tiene convicciones, ¿cierto? Uno tiene idea. Cosa distinta es que, claro, uno llega a un acuerdo respecto al proyecto de ley en particular, para que el proyecto de ley salga, que nos pasó, no sé, en otros proyectos, ¿cierto? Que cuando uno quiere que el proyecto salga, bueno, cedes algún ámbito del proyecto, pero eso es algo sumamente distinto a tratar de sacar por tu interés, por tu cuoteo, ¿cierto? Eso, porque es cuoteo al final. Totalmente, por tu cuota de poder, para poder mantenerla, de sacar provecho vendiendo tu idea. No, yo creo que eso A mí me pareció- sobrepasa límites. Totalmente, ¿ah? Yo encuentro que eso sobrepasa cualquier límite del muñequeo y la cocina política, En digamos. la ética y las convicciones, Ahora, la identidad. ¿Qué está pasando ahí justamente en lo que tiene que ver con las próximas elecciones? Porque el gobierno dijo que iba a mandar un veto, ¿no es cierto? Al parecer ese veto Incluía aspectos inconstitucionales. Algunos aspectos que son inconstitucionales, pero que son como... A mí al menos yo los veo y me parecen de toda lógica. Qué loco que sea inconstitucional. Dejar fuera de la obligación de ir a votar a mujeres embarazadas. De mayores o de 70 años. Mayores de 70 años, como que a todos nos parece bastante lógico, ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo que en la discusión que dimos a propósito de las votaciones en pandemia, se dio este Yo me debate acuerdo.
y lo pidió el CERVEL inclusive, ¿cierto? Para que no se le cobrara, ¿cierto?, multa, no se persiguiera a quienes son, ya sé, personas en situación de discapacidad o personas mayores de 75 años. Pero yo también creo que son de toda lógica. Lamentablemente, bueno, está este cuestionamiento y también estamos un poco encima de, Es que de la, es muy raro de tener la esta elección. discusión, ¿no? Sí, o sea, creo que hay que resolverlo lo antes posible porque no podemos tener abierto un debate sobre cómo va a ser las elecciones cuando en un par de meses más es la Sí, elección. que todo eso es razonable. Yo incluso que limitar el voto extranjero dependiendo de ciertas condiciones también puede ser, ¿cierto? Claro, a lo mejor a los que a los que están trabajando y generan algún tipo Se acaba la ley seca, ¿eh? Totalmente. Antes de las elecciones. Sí, ¿sí? po, y pagan impuestos, a lo mejor pueden reclamar después, decir, sí, yo tengo derecho a votar. Todo eso se puede discutir. Pero claro, a lo mejor debiéramos hacerlo sin la presión. La presión. Claro, la inmediatez de la elección. Sí. Y pensarlo ya también para que esto se aplique a lo mejor para la próxima presidencial, pero no discutirlo 3 meses antes. Deberíamos Siempre nos darnos pasa la pausa de analizarlo en serio ahora, pensando tal vez no en la municipal, Yo lo encuentro tremendo. pero en la que viene. No, es que puedo decir algo, que esto Por nos favor. pasa siempre, porque la vez pasada nos pasó de la misma forma, ¿cierto? Cuando estuvimos frente a la... Ya ni recuerdo cuál de todas las elecciones era, Creo pero que fue también era... la de concejales también. ¿no? Era de También concejales, era alcalde, ¿cierto? alcaldesa, core. O los constitucional, mira, no recuerdo, pero era... inmediatamente venían unos meses más y tuvimos este mismo debate. Entonces, debiéramos tener una regulación. Ahora, esa regulación sí está avanzando, Ya. de a más general, ¿cierto? Respecto a cómo va a funcionar. Igual el voto obligatorio, que es algo que se mete, ¿cierto?, dentro de todo el debate sobre los cambios constitucionales, porque Exacto. así parte estas modificaciones. Pero que las consecuencias, las implicancias, ¿cierto? Y estas regulaciones más específicas son importantes de dar un poco más aquilatadamente, ¿cierto? No con esta presión que comparto, no ayuda en nada para dar estos debates. Bueno, hay muchas personas que están comentando sobre sus propias pensiones. Les agradecemos mucho la confianza de mandarnos datos privados, digamos, diciendo que van a cotizar con apenas un 30% de su sueldo, a pesar de llevar 40 años sin laguna siquiera, y de hablar de lo malo que es el sistema de AFP. Y justamente estábamos conversando con eso con la diputada de una reforma que es una reforma social. ¿Cómo avanzar entonces en esta agenda, ¿no es cierto?, de derechos sociales, cuando la mirada está toda puesta, seguridad, 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 y no solo puesta ahí, sino además con un debate muy superficial en el que no entramos en los temas profundos, sino que nos quedamos con el populismo penal, claramente, digamos? Sí, o sea, bueno, creo que el contexto no ha sido fácil para dar estos debates. Porque efectivamente hay una crisis de seguridad. Yo no creo que eso no sea real. El tema es que no es el único problema que tenemos en Chile, ¿cierto? Y en la medida que todos los focos de la esfera pública, de la discusión, del debate, estén allá y no estén en las otras necesidades, creo que no se está haciendo cargo del problema en su integralidad. O sea, si también hay problemas de desigualdades sociales, también hay problemas, ¿cierto?, de salud, por cierto, y también hay problemas educacionales. Entonces, cuando no se tocan esa otra arista, vamos a esperar un poquito más de tiempo y va a estallar de nuevo, ¿cierto?, el problema. O sea, hay que planificar, hay que tomarse esta pega en serio cuando dicen, no, es que lleguemos a acuerdos, pero en realidad no están disponibles a llegar a acuerdos. Están todo el rato con la calculadora en mano pensando, ¿cierto?, en las próximas elecciones. Es lo que han hecho todo este rato, ¿cierto?, desde la derecha, desde las últimas elecciones y sus resultados, tanto republicano, la medición con la UDI, están todo el rato con la calculadora. O sea, Claro. si no se puede pensar en los principales problemas que tiene la ciudadanía cuando solamente están pensando en sus resultados electorales. Imposible. Pero ahí el tema es que, bueno, quizás no hay que pedirle pera al olmo también, ¿cierto? ¿Cómo sacamos más fuerza para poder incidir en la agenda pública? El sistema es lo que es. Tenemos una democracia y esa democracia requiere de mayorías legislativas para pasar leyes y así cambiar la política pública. Y si no hay una mayoría legislativa, no se va a cambiar nada. Y el problema acá es que hay una negociación política. En la táctica, por ejemplo, en el caso de pensiones, de una comisión técnica, es tratar de patear
y generar ciertos consensos mínimos, porque realmente no es una comisión técnica, es para decir a los políticos de derecha, bueno, ¿cuáles son las cuestiones con las cuales ustedes están dispuestos a aceptar? Y al final el problema básico de la comisión técnica es que en el punto de solidaridad, o el tema de solidaridad, no están dispuestos a hacer nada. Entonces no hay nada. El problema es que si uno dice no a todo, entonces ¿cómo uno termina? Lo que están dispuestos a hacer es subir la PGU, porque ningún grupo político va a decir no a subir beneficios para su electorado. Eso les genera problemas. Perfecto, sube el PGU. De hecho, todo el punto al comienzo de este gobierno fue no vamos a subir la PGU si ustedes no están dispuestos a aceptar cambios en el sistema. Eso es el tema de una negociación parlamentaria también. Todo esto es negociación política. Problema, no están dispuestos a eso. Entonces el problema es si tú dices ahora, usted dice ahora, diputado Camo, ya, tenemos que subir la PGU igual. ¿Cuál es lo que uno recibe de vuelta de parte de ellos? No están dispuestos a subir pensiones. Yo lo haría en base a aumentar el impuesto a la renta. O sea, tiene que ser con justicia tributaria el aumento de la PGU, no, porque no hay más ¿Están recursos. los tiempos para eso? Porque ya votaron en contra de la reforma tributaria. Lo votaron en contra. No, sí, están los tiempos para tramitarlo, pero Hace más de un año, parado. ¿no? Sí. Está parado por el proyecto de cumplimiento tributario. Entonces está como todo parado. Está todo parado en el Senado, básicamente. Y ahí o llegan a un acuerdo consolidado del todo, porque no veo otras opciones. O sea, y en eso también sería bueno que la derecha, si es que están tan de acuerdo con aumentarle las jubilaciones por vía PGU a los ciudadanos, ¿cierto? Que digan cómo se va a financiar, en este caso si el gobierno presenta una propuesta, porque ojo que Piñera lo hizo en su momento. Piñera en el último mes de su gobierno presentó la PGU con una propuesta de financiamiento. Iban las dos cosas casi como en el mismo formato. Y si rechazaba el mecanismo de financiamiento, rechazaba la PGU. Esa era la consecuencia. Y creo que acá debiese ser lo mismo, ¿cierto? Pero como estamos dando la discusión como por dos lados distintos, por un lado lo tributario, y entonces ellos negocian con lo tributario, y por otro lado lo de pensiones. Y ahí no tenemos nada, ¿cierto? No hemos ganado, yo creo que no se ha avanzado en la Porque no quieren, hay una cuestión de negar sale agua, la separación de la industria, ¿no? Esta idea de separar lo que es la venta con la inversión. Es una idea que viene de Andrés Velasco, de una persona que no tiene nada de izquierda. Esto es una posición de la derecha junto con estas ideas que aceptaron el gobierno de Piñera. No están dispuestos. Ahora no están disponibles. No quieren que ningún beneficio se puede otorgar al gobierno de Boric. Así es. Bien difícil en ese Al final es contexto. un tema de ideología política, Por nomás. cierto, y están Claro. con la calculadora. Si lo que dicen es, mira, es que ya se va a acabar esto, entonces vamos a esperar. Y les da lo mismo, que los jubilados total estén cuántos años más. Porque con las además ellos no jubilaciones se que jubilan tienen. en la AFP, así que no les importa. No les importa. Liga de la Serpiente dice, ¿puedes preguntarle a la diputada por qué no llaman a un plebiscito donde por una parte se elija si seguimos con el modelo de AFP y por otra una forma nueva? Proponer 3 distintas, dice ella, con un plazo de 1 año para su ejecución y ley. ¿Será una buena idea proponer así como a plebiscito, sí, no, reformas tan importantes para el país? ¿Qué cree usted? Mira, es que diputada? creo que no tenemos una buena experiencia con el primer texto constitucional, ¿cierto? Porque en el fondo ellos salieron, ¿cierto?, a repetir con sus medios de comunicación, con todo el Claro, aparato un y las ejército, lucas que claro. tienen, que son muchas más que las nuestras, hacer campaña mediante fake news, ¿cierto?, respecto a la capitalización individual, lo bueno que es la capitalización individual y lo malo que es un sistema de seguridad social que te va a quitar la plata, ¿cierto? Entonces, en esos términos es difícil que nos vaya a ir bien si es que no tenemos más fuerza en algunos de esos ámbitos, ya sea en los medios de comunicación, ¿cierto? Ya sea en un sistema de financiamiento de las campañas electorales, ¿cierto? De tener reglas que pongan más límites. O sea, el tener una diferencia tan grande en lo que se pueda invertir en términos de las ideas, de los candidatos, hace que la diferencia sea brutal al momento del resultado. Y en las campañas, bueno, ahora en el voto obligatorio, espero no tener que ver esas consecuencias, ¿cierto? Del peso del dinero en la política y en los resultados electorales. Sí, yo creo que lamentablemente siempre se ve, y sobre todo en las municipales, porque hay mucho clientelismo y hay una forma de
de las mismas personas, digamos, que se acostumbraron a que esa era la forma en que los políticos actuaban, lamentablemente. Así es. Y lo terminan como de difícil. cierta forma exigiendo. Normalizando también, Y claro, exigiendo a los que no queremos actuar de esa forma. Es verdad. Voy a leer algunos comentarios. Felipe Yanguren dice: extraño aquellos días en que uno votaba por convicciones profundas. Ahora todo es tan desilusionante, la crisis institucional es demasiado profunda. Esteban dice: grande la diputada de mi distrito, y Alondra, una mujer fuerte en el Parlamento para enfrentar a la derecha. Muy bien. Diputada, muchas gracias por estar aquí hoy día y conversar sobre todos los temas que le pusimos sobre la mesa, por supuesto. Vamos a seguir atentos a todo lo que es la discusión parlamentaria, porque yo creo que también, si bien, por supuesto, nosotros no podemos estar, vamos a tener un voto en esa discusión, sin embargo, yo creo que siempre que la opinión pública está pendiente de las discusiones que se dan en el Congreso, eso le ayuda a quienes están ahí haciendo la Totalmente. contra, ¿no es cierto? Por cierto, es fundamental. O sea, de hecho, los pequeños logros así atisbos de avance que se han tenido, ¿cierto?, en el Congreso ha sido en base a que la opinión social ha influido en algo, ¿cierto?, en las cabezas de los diputados al momento de hacer temblar, por lo menos, para sus elecciones. Y tiene impacto. Así que espero, ¿cierto?, que el trabajo que ustedes hacen acá siga Ahí. sosteniéndose en el tiempo. Eso, Larga vamos a vida. estar. larga Gracias, vida. gracias.